Buenos días, pueblo dominicano. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos y bienvenidas. Iván Fernández, buenos días. Buen día, Casandro. ¿Cómo te amanece? Un día de luto. Ya de luto. Muy lamentable lo sucedido el día de ayer al compañero Juan de los Santos. No solamente a Juan, sino también a Archie, su seguridad. Y también realmente es una pena por Luis Smerling Félix, quien tomó la drástica decisión de terminar con la vida tanto de él como de esas dos personas valiosas. Juan, yo no tiro la palabra amigo muy a la ligera. No voy a decir que Juan era mi amigo, era un conocido, pero sí era como un hijo de mi mamá. O sea, era como un hermano mío por ese lado. Y nosotros fuimos yo fui de los primeros que me enteré, porque mi mamá me llamó. Cuando me llamó yo casi no le entendía, porque lo primero que me dijo fue, mataron a Juancito. Bueno. Yo hice las investigaciones, la primera persona con la que pude comunicarme para que vea la coincidencia de la vida fue con amigos del PRD que estaban coincidencialmente saliendo del Congreso, que es cerca de Fedón. Y se comunicaron con síndicos de su partido y en ese momento ya se estaban comunicando con CDN 37, que de hecho aprovecho el momento. Sé que no se debería hablar de otros medios ni de otros canales por ningún otro programa, pero lo que hizo CDN 37 ayer y lo que hizo Nuria Piera fue una cosa imperdonable. Sí. O sea, ella pidió excusas, ella dijo lo que sentía que tenía que decir, pero el hecho de mostrar el cuerpo de una persona que ya murió, o sea, no hay que matar a una persona dos veces. Y el hecho de que ella no pudiera pensar, tal como lo hizo cuando su amigo Claudio Nasco murió, ella debió haber pensado en los 10 hijos que Juan dejó huérfanos. O sea, cuando yo me enteré de que él murió, la única imagen que me pasó por la mente fue él con sus 3 hijos chiquitos. Bueno, la verdad que a veces hay cosas que uno, ¿verdad? Que el ser humano, uno vive aprendiendo siempre de cómo es uno. La vida es un aprendizaje constante. Y yo no tenía gran cercanía con Juan de los Santos, la verdad que no éramos amigos, no se puede decir que éramos conocidos así. En unas cuantas veces llegamos a intercambiar circunstancialmente, pero yo tenía, ¿verdad?, un gran concepto de Juan. No puedo decir tengo en el sentido de que ya Juan pasó, ¿verdad? Juan está en el pasado ya. Lamentable. Y me llamaba la atención que una persona de tanto éxito económico, político, social, una persona que había logrado trascender pese a su juventud, fuera capaz de mantener esa humildad, esa decencia, esa forma de ser tan llana. Eso me impresionaba. Y de vez en cuando, por eso son tan importantes los comportamientos de las figuras públicas. Sí. De vez en cuando me acordaba de Juan de los Santos. En determinadas ocasiones siempre me pasaba. Hay una persona por su manera de ser, que lo tenía todo y que era sumamente humilde. Nunca se le veía haciendo fanfarria de lo que tenía. Y todo el mundo en este país conoce a Juancito Sport, claro, como la gente comúnmente lo conoce. Pero mira que él, pudiendo tener 10 choferes, él se encargaba de que todos los días él llevara a sus hijos al colegio. O sea, él apreciaba ese momento. Una persona con una disciplina única. O sea, a las 9:30 de la noche tú llamabas a la casa de Juancito y estaba durmiendo. No bebía, salía a correr a las 5 de la mañana todos los días. O sea, una persona con una disciplina. Y mira que con la edad que él tenía, el país perdió una promesa en el mundo político. O sea, aquí tratamos mucho la política y hay que llevarlo ya a ese escenario. Nosotros perdimos lo que posiblemente pudo haber llegado a ser un presidente de la República. Y tú sabes, yo desde ayer he estado cavilando sobre esta situación
porque se trató, ¿verdad?, de algo, de esas cosas que se llaman inesperadas. Porque lo que menos pensaba Juan de los Santos mientras estaba en su reunión de ayer y que subía a su oficina momentáneamente a buscar algo en lo que llegaba el almuerzo, era que lo estaban esperando para matarlo. Y el joven, porque un hombre joven que lo mató, lo asesinó, tenía un repertorio, ¿verdad?, de opciones, pero cogió la peor de todas, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, tenemos un repertorio de opciones para asumir en un momento determinado, odiar, amar, perdonar, comprender. Sin embargo, él escogió la peor de todas. No, y es el momento, disculpa que te interrumpe, de que ya la sociedad dominicana, como sociedad, force a los legisladores a tomar medidas sobre 3 aspectos diferentes que se juntaron el día de ayer. Uno es el hecho de el desarme de la sociedad. Eso es una cosa que ya es impostergable. Ayer se vio no solamente el hecho de Juancito, sino también el asesinato del papá de Kimberly Castillo, la ex Miss República, que lo mataron porque rayó otro vehículo. O sea, él andaba en un camión, rayó a una jipeta, la persona intercambiaron palabras y él lo mató de 2 tiros. O sea, el desarme. Yo ayer mismo le escribí a Ito Bisonó para que me enviara la ley de armas que él está empujando en el Congreso, porque quiero leerla. Y de verdad no me voy a sentar tranquilo a ver que nada pase. O sea, eso es una cosa que ya es impostergable. La otra es que se tiene que hacer algo sobre el asunto de las imágenes gráficas en los periódicos. La gente va a decir que eso es control del pensamiento, de que eso es libre prensa, lo que quieran, pero eso también atenta contra la dignidad humana. Entonces, si se quieren agarrar del asunto de que en horarios laborales no se pueden mostrar imágenes gráficas por el asunto de niños, de lo que sea, pero eso no se debería permitir. Si quieren después de las 12 de la noche pasar todas las imágenes que quieran, perfecto. Pero ayer nosotros hicimos un esfuerzo colectivo por hacer y lograr que bloquearan las cuentas de Twitter de todos los medios que estaban pasando esas imágenes. Y la otra es que se me fue hasta el pensamiento, no puedo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el licenciado Beralminio Ramírez, reconocido politólogo, analista político de la República Dominicana, y con él vamos a conversar dentro de unos instantes. Que pausamos y en breve volvemos. Bien, estamos de vuelta con ustedes y con nosotros el licenciado Beralminio Ramírez, que no necesita presentación en este país. ¿Quién no conoce al licenciado Beralminio Ramírez como politólogo y analista político del acontecer nacional e internacional? Bienvenido, Beralminio. Muchas gracias por el placer y la honra que me conceden de llegar a los hogares dominicanos. Lamentablemente en un momento de luto, de dolor, por la muerte, más bien asesinato de una persona con quienes nos unía un vínculo afectivo, con quienes hablábamos, una persona lector de nuestros libros. Y ustedes dijeron unas cuantas pinceladas. A mí me sorprendió mucho en el año 2010. El primer diálogo que tuve con Juan de los Santos fue 2 semanas después de yo haber publicado el libro Claves para el Liderazgo Eficaz. Coincidimos en San José de Ocoa, íbamos a una actividad y me dijo, móntate aquí conmigo, cuando íbamos al evento. Y en el trayecto como de 3 kilómetros comenzó hablándome del libro que yo había publicado 2 semanas antes. Y me puntualizó sobre 5 capítulos del libro, 5 frases, o sea, 5 ideas. Ya lo había leído por completo. Y analizado. Es una persona con ese nivel, con esa disciplina, como ustedes enfocaron, como empresario, como político, y un hombre culto, porque además de profesional, maestría, y cursarla en el mismo proceso de desarrollo empresarial.
O sea, es un ejemplo a seguir. Entonces el país ha tenido una pérdida grande. Pero esto debe dejar una lección, una enseñanza. En una ocasión yo perdí un allegado, igual que como se ha ido Juan de los Santos. Le prestó un dinero a alguien que era muy amigo. Cuando le cobró, esa persona fue y lo mató. Lo abrazó y lo acribilló abrazado. ¿Qué significa esto? Usted puede tener un amigo y un hermano, pero en el momento en que se inicia una litis o un proceso judicial, no lo siga viendo como amigo o como hermano. Porque es que el ser humano puede tener una patología criminal oculta. Los abogados y los que hemos estudiado mucho la psicología, los que somos maestros, podemos leer a simple vista las macroexpresiones y las microexpresiones y darnos cuenta de la actitud mental de una gente, pero la inmensa mayoría no puede hacerlo. Eso pasó con Juancito y su guardaespaldas. Ellos no se dieron cuenta que el que llegó ahí no era la persona que ellos habían conocido antes, el que llegó era un monstruo y ellos no pudieron descifrarlo. Entonces es el momento de que la gente entienda que un ser humano puede ser dos personas a la vez. En el momento que se desequilibra se convierte en un animal. Entonces eso es un patrón psicológico que los psicólogos deben aprovechar el momento para educar a la población al respecto. Porque inclusive la calle está llena de gente loco, de maniáticos, que tú lo ves y crees que son gente normales y son asesinos con una personalidad encubierta. Ahí mataron a este señor, padre de la reina de belleza de Santiago. El que lo hizo fue una persona igual. Le rayan el vehículo y reacciona quitándole la vida. Entonces, es grave lo que está pasando en el deterioro de los valores, de la conducta, yo diría del perfil psicológico del ser humano. Y hay gente que se transforma en cuestión de segundos, porque el señor que le rayaron el vehículo, al rayarle su vehículo se transformó en el acto. Le salió el animal. Dentro de cada ser humano hay un animal, porque nuestra génesis y nuestro origen es el salvajismo. Hay personas que le brota en fracción de segundo y entran en un estado demencial. Hacen lo que sea y un minuto después no saben lo que han hecho, o se arrepienten de haberlo hecho. Para entrar un poquito en tema, el tema de la seguridad ciudadana, obviamente ya tiene un tiempo como el principal tema de la palestra pública, de la política dominicana. Esto le agrega un nuevo toque por la notoriedad de la figura que fue asesinada. Pero Iván, además de seguridad, el componente es educacional y es psicológico. Hay que hacer una labor educacional a través de los medios de comunicación, básicamente, para generar conciencia en el ser humano de hoy y de mañana, en la niñez y en la adolescencia. Hay que alertar sobre este nuevo patrón de conducta, porque lo hacen con un arma de fuego, pero lo pueden hacer hasta con un cubierto. El asunto es edificar en torno a este monstruo oculto. O sea, el problema no es que haya arma o no haya arma. Si ya hay un clima de confianza entre tú y alguien, hasta con la mano te puede triangular si tú no lo estás esperando. Entonces, pienso que hay que hacer una labor educativa a través de la televisión y la radio fundamentalmente. Comenzar a traer profesionales de la conducta humana para hablar a la profundidad sobre esto, para educar a la gente, para que nos comencemos a prevenir y que comencemos a conocernos mejor nosotros mismos como seres humanos. Ese es el punto, porque el asunto del arma, si se recogen, si no se permiten, pero ¿quién le quita las armas a los delincuentes? Si ni siquiera sabemos quiénes son ni dónde están. El problema es complejo y hay que abordarlo desde el punto de vista educacional psicológico para que podamos tener un mejor mundo y una mejor sociedad mañana. Belaminio, aunque la sangre derramada de Juan de los Santos todavía está fresca, su desaparición física cambia el cuadro político en la zona donde él era figura de principalía. ¿Qué tú vislumbras que va a pasar por ahí ahora?
Bueno, ahora hay que esperar, porque en todos momentos Juancito estaba por encima del PLD y de los partidos. En mediciones en que el PLD tenía un 48, un 50, él estaba sobre el 60. Y con un nivel de agrado casi llegando al 80%. Sorprendente, una persona amable, educada, sencilla, que le caía bien prácticamente a casi todo el mundo. En la sociedad del marketing en que vivimos, el atributo mayor de un producto es el nivel de agrado y de afecto, porque ahora los partidos no son ideológicos, no son doctrinarios, y las personas se sienten atraídos por el trato y la deferencia que reciben de los liderazgos. No hay en la provincia, no te diría solo en el municipio, no hay un referente de su nivel en la provincia. Ni siquiera en el Distrito Nacional, donde está Roberto con altos niveles de aprobación. Pero la personalidad de Roberto y la de Juancito son muy diferentes. Porque Juancito, al venir de un hogar muy humilde, las personas que venimos de la pobreza tenemos un don y una virtud, que es la sencillez como forma de vida. Una humildad intrínseca, que nos da un don de gente particular. Entonces él tenía eso. La inmensa mayoría de los políticos dominicanos no tienen eso. Están marcadas por el ego, por la prepotencia. Gente aquí que de que consiguen 10 pesos ya no pueden ni abrir la puerta de su vehículo, ni saludar a nadie afectuosamente con un toque. Entonces estamos frente a un caso de la pérdida de un ser humano que no es ser humano común. Vamos a ver ahora cómo se resolverá la situación. Habrá que buscar a alguien, pero ya eso habrá que comenzar a discutirlo la próxima semana, porque no es el momento. En nuestro caso tenemos ya en perspectiva mental quienes pudieran ser relevo de ese gran producto político que ha perdido la sociedad, pero eso preferimos tratarlo más adelante. Pero eso es, digamos que para llenar el vacío que él deja en cuanto a su rol como alcalde, pero también tomando en cuenta esa gran popularidad que se traspasa la parte de la alcaldía y en este caso hubiera llevado hasta la presidencia. O sea, estamos hablando del municipio más grande de este país, donde ese alcalde que todos conocíamos ayudaba inmensamente. Ahora, ¿cómo usted vislumbra esa transformación, digamos? El escenario en lo local cambia, pero tenemos que esperar para hacer la medición, porque es que en materia de psicología social, esto no se da de la noche a la mañana. Hoy lo que hay es luto en el municipio de Santo Domingo Este, donde yo vivo. Hoy lo que hay es tristeza y hoy lo que hay es dolor. Durante 5 o 6 días lo que habrá es dolor y sufrimiento. Después de 5 o 6 días es que la mente racional del colectivo social se activará y comenzará a pensar en una perspectiva electoral. Entonces habría que esperar la próxima semana para hacer la medición del lugar y ver en cómo esto altera. Porque en vez de poner el escenario en un punto de desventaja del PLD, puede ponerlo en un punto más favorable. Porque es que la sociedad dominicana, y hemos estudiado casos antecesores, tiende a ir por el voto póstumo. Entonces las personas que encarne ese puesto y que encarne la candidatura que él deja, para nosotros ya los expertos en marketing y psicología social, solo tenemos que ponerlo en una perspectiva de continuidad y seguimiento. Percibo que el hecho al partido oficial no le va a afectar mínimamente. Belarminio, ¿verdad que el deceso de Juan de los Santos en esta forma tan inesperada, ¿verdad? Pues todos vamos a morir un día, pero la forma de morir de la gente produce impacto muy fuerte, como en el caso que nos ocupa. En cierto modo ha relegado a un segundo plano los acontecimientos del domingo pasado, las primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. De todas maneras, nos gustaría conocer tu valoración sobre esto. Bueno, pasó algo muy feo, algo que no se esperaba en el PLD, muerte, violencia, anarquía, fallo en la logística, dislocamiento, alteración de padrón,
parece que una mente maquiavélica y perversa se metió dentro de la estructura y esto fue montado. Porque no es verdad. Yo creo que fuera no, ahí tiene que haber una mano maldita detrás de todo esto. Porque no es verdad que una primaria parcial, en algunos escenarios limitados, un partido con tanta experiencia, montando procesos grandes, todo en orden y disciplina, para que hubiese anomalía en todos los puntos. ¿Pero de qué sector del PLD? No sé de dónde vino, porque ayer fue la reunión del comité político con la Comisión Nacional Electoral y ellos deberán dar un informe pormenorizado. Pero lo que hay hoy en la estructura máxima del PLD, sobre todo en los miembros del comité político, es mucho enfado. Porque eso que pasó ahí, eso es inexplicable. Y le ha dado la vuelta al mundo. Te estoy hablando que ahí en el municipio de Santo Domingo, allí mismo, a las 10 de la mañana, todavía no habían llegado los materiales a la mayoría de los centros. Ahí en Santo Domingo, que está en el patio de la Casa Nacional del Partido. Entonces, vamos a esperar a ver el informe de la Comisión Electoral, pero pienso que el PLD deberá sancionar. Y habrá que dar un ejemplo, porque es que el PLD es el único partido organizado que le queda al sistema. Y en el momento que el PLD se fracture, que ya de hecho el PLD está muy enfermo, entonces aquí pudiéramos llegar a un resquebrajamiento, a una crisis de la democracia representativa. Aquí hay que producir la ley de partidos políticos, ya no podemos seguir con esto. Aquí hay que establecer un régimen de consecuencia en la política. La democracia es el centro de la vida social. Todo el que altere el orden y el procedimiento democrático de una u otra forma debe ser sancionado. Eso debemos que entender. Tenemos que asumir un compromiso sistémico. Entonces los partidos son instituciones de derecho público, financiados por el Estado, por los ciudadanos. La democracia intrapartido hay que regularla. Entonces el tigueraje hay que sacarlo de la política. Y pienso que debemos comenzar a tomar esto en serio ahora, porque donde los partidos colapsan y hay que ponerse en el espejo de Venezuela, lo que viene no es bueno. Hay una pregunta que yo quisiera formularle al licenciado Berarmilio Morillo con respecto a las primarias de Santiago. En el día de ayer, de manera sorprendente, el equipo político que acompañó a Ramón Rodríguez Monchi ha hecho una serie de denuncias y han presentado padrones del Partido de la Liberación Dominicana con primarias anteriores, incluso el padrón con que se usó para escoger a los miembros del Comité Central en el Congreso Norge Botello. Y según ellos señalan, este padrón que llegó a Santiago no es el mismo padrón que se usó de manera organizada, donde todo el mundo apareció con tiempo, y que el padrón que enviaron fue uno distinto, donde habían muchísimas dislocaciones en ese sentido. Así es que ahora que usted señala de que obviamente hubo alguna mano que actuó para dislocar, ¿verdad?, y hacer que este desorden se produjera, ellos están señalando con nombre y apellido a Félix Bautista en Santiago. En Santiago están diciendo ellos que Félix Bautista es responsable porque él es el padrino de Abel Martínez. Cuando vimos la información de que Abel Martínez había ganado con 65%, yo realmente entendí que sí, porque Abel Martínez es una persona con arraigo, una persona muy querida en Santiago, salió de último, pero que obviamente tiene un sector del PLD que le apoya siempre, pero ellos están diciendo eso. Y quisiera saber el parecer suyo con respecto a eso, si eso implicaría que el PLD en Santiago pudiera fraccionarse, y que si es posible, ya que usted mencionó a Venezuela, que así como un sector del chavismo votó en contra de Maduro, ¿verdad?, ahora en las elecciones parlamentarias venezolanas, si se pudiera producir aquí en el país que un sector de Leonel, un porcentaje de Leonel, vote en contra de Danilo en las próximas elecciones, a menos que no hagan algo para poder solventar, ¿verdad?, y enderezar algunos entuertos. Pienso que lo primero que debe hacer el PLD
es tratar de cuidar su imagen de un partido ordenado, de un partido disciplinado. Y por eso debe actuar frente al caos que se ha producido. Ya si puede haber algo en el PLD que haga que parciales del expresidente Fernández asuman una actitud antiboleta PLD, eso habrá que esperar los estudios de mercado. Históricamente nunca ha sido así. El PLDismo pasan los procesos internos y 5 o 6 días después superan las pasiones y las posibles resacas por pérdida de unos y otros. Y luego se cohesionan en el objetivo, que es ganar. No veo por qué seguidores de Leonel deban votar en contra de Danilo ni de los candidatos del PLD. Porque es que Leonel está representado en la boleta del PLD, en todos los municipios y las provincias del país. El PLD es un partido con el control total de 2 liderazgos, que es Leonel y Danilo. Donde quiera que tú tienes un municipio y hay un alcalde y mínimo 5 candidatos a regidores, mínimo hay 2, 3 o 4 personas de Leonel en la boleta, entre regidores y suplentes, en el caso que no tenga el alcalde. Y lo mismo está en la boleta congresual. Entonces eso no va a suceder. A veces siento pena por la oposición política, porque es que esa gente todavía no han estudiado lo más mínimo de lo que es estrategia política. Y proceso tras proceso siguen cometiendo los mismos errores. La boleta que viene es una boleta leonelita y danilita 100%, excepto la cuota de los aliados. Es muy probable inclusive que Danilo vaya con Margarita de nuevo como candidata vicepresidencial. Y Margarita es la esposa de Leonel Fernández. Ya la campaña del 2016 está hecha. Aquí no hay oposición para el PLD. En cierta medida eso es preocupante, porque un partido que se llama Moderno, un partido que acaban de formarlo y que con el propósito de hacer una reingeniería de la política, de repente vemos como ese partido asume como tema la transparencia, la ética, la moral, y va y pacta con actores que no tienen esa imagen. Entonces, lo que vemos es un solo partido, en cierta medida con una enfermedad que se está cocinando en su interior, y que desde la dirección del PLD hay que actuar rápido y hacer el rediseño y la reingeniería del lugar, para que el PLD no termine siendo como los demás partidos del sistema que prácticamente han colapsado. No percibo división de cara a la votación en el caso del PLD. No lo harán por las razones que he expresado anteriormente. Y en el caso de Santiago, que él plantea el asunto de los deslocamientos y que incluso hay acusaciones contra del senador Félix Bautista y eso. Pienso que la Comisión Electoral recibió ayer un mandato expreso, reiterado del comité político. Deberán dar un informe pormenorizado. Me parece que se va a investigar a fondo, pero inclusive me llamó la atención el hecho de que en el boletín, rueda de prensa de la Comisión Nacional Electoral, Félix Bautista no estuviera en la mesa. Cuando yo vi eso, que comencé chequeando, digo, ¿por qué el secretario de organización no está aquí? Entonces, después que han venido la mención y las imputaciones. De él haberse prestado a eso, yo pienso que se ha hecho un daño muy grande él mismo. Porque Félix Bautista tiene su problema de imagen frente al país. Pero Félix Bautista es uno de los dirigentes políticos más capaces y más diestros en la organización y en el montaje de procesos. Como secretario de organización del PLD, la labor de Félix Bautista ha sido extraordinaria. Lamentablemente él no ha cuidado su conducta y su reputación en otros ámbitos de la esfera pública. Entonces, ya de haber hecho esto, si es que lo hizo, yo pienso que ya él mismo acaba de darse una estocada final. Y de ser así, si se comprueba, entonces el PLD tendría que actuar. Porque el PLD no debe darse ese lujo de permitir que nadie vulnere procesos intrapartidos. Porque la diferencia entre el PLD y la oposición está ahí, en la disciplina, el orden y la armonía con que el PLD ha cohesionado inclusive, no solo los procesos internos, sino la relación partido-gobierno.
Hay un aspecto que me llamó la atención con respecto a esta alianza hecha por el Partido Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano, en el sentido de que este primer partido le da casi el 50% o la misma posibilidad al Partido Reformista. Y nosotros decíamos aquí en el programa el otro día que un partido con posibilidad de alianza con otros partidos y otras fuerzas sociales, llamando personas quizás meritorias de sus comunidades, pacte con un partido como el Reformista, dándole 12 senadurías, 50 diputaciones, 83 distritos municipales y más de 50 alcaldías. Entonces nosotros decíamos por aquí que a partir de ese momento el PRM se cerró la puerta a otras organizaciones porque ya no cabe nada para negociar. Si yo quisiera, nosotros decíamos, ¿verdad?, que no somos así diestros en asuntos políticos como usted, de que eso empequeñecía un poco al PRM o decía lo mal que estaba. O sea, ¿qué usted piensa de esa acción del PRM con respecto a igualarse exactamente al Partido Reformista, incluso diciendo de que el que llegase primero a marzo, una encuesta interna, sería el presidencial? O sea, que incluso Luis Abinader pone en juego. No, ya no es candidato. Como que Luis yo no es candidato. Abinader lo proclamaron candidato y ahora ha dejado de ser candidato y se convierte en un precandidato. Ya no lo deberán presentar como candidato de aquí en adelante. Pero el hecho refleja que el PRM no tiene estructura en la mayoría de las provincias del país. El PRM no tiene a quienes postular. Entonces los reformistas, que esos son diablos a caballo, ese Quique Antún, tú lo llevas en un barco, lo tiras en el medio del mar, saca un cigarrillo de su bolsillo, una caja de fósforo, lo prende y se lo fuma y no se le apaga. Entonces ellos en carpeta le tenían una trampa armada y Luis Abinader cayó. Porque eso mismo de encuestar. Pero Quique tiene 2 años como candidato proclamado y en las encuestas no llega a un punto. Y entonces uno presidente y el otro vicepresidente. Pero un grupo de gente que el país pensaba que ya se habían muerto. En un pacto de un solo plumazo lo escogen candidatos a senadores y alcaldes. Eso es modernidad. En un país donde hay 700,000 nuevos votantes ahora, en un sistema donde la juventud demanda ser incluida en las boletas. Eso es moderno. Ir por actores en su inmensa mayoría del pasado. Entonces, estamos frente a un espectro donde hay una crisis del sistema de partidos. Hay un solo partido, que es el PLD, con serios problemas que hay que tratar de corregirlo. Pero en el caso de la oposición eso no va para ningún lado, porque Abinader, además de que no tiene partido, ahora cierra la posibilidad de posicionarse en el segmento de los independientes. El discurso ético y moral, aunque a ellos no le encaja mucho, porque cuando él presenta ese entorno que él tiene, actores de más de 60 años la mayoría, que cuando tuvieron el poder no salieron bien, pero aún así él tomó el discurso de la transparencia. Ahora va a tener que darle para atrás ese discurso y va a pasar algo muy importante. Cuando proclaman a Luis Abinader como candidato y proclaman a Danilo, el mapa electoral se alteró de posicionamiento. Hasta ese momento Guillermo Moreno venía como una opción y estuvo en 2 dígitos en todas las encuestas, 10 sobre 10 puntos. La escogencia de Abinader y Danilo lo baja. Ahora todos los disparates que está haciendo Abinader y el PRM van a hacer que Guillermo Moreno comience a reposicionarse de nuevo en el segmento de los independientes. Ustedes van a ver los estudios de mercado dentro de 2 semanas, como el hecho se va a dar. Entonces viene de nuevo una recomposición y un replanteo. Y esto vuelve y pone el escenario mucho más cómodo y más favorable para el PLD, porque en el nivel presidencial ya la campaña está hecha. Aquí no hay quien pueda competir con Danilo, porque Luis Abinader no es un líder. Luis Abinader es un candidato. Un precandidato. No, pero es un producto, no un liderazgo. La campaña es un proceso de aprendizaje para Luis Abinader, para generar empatía, para generar confianza, para generar credibilidad,
para generar identidad temática, visión, pero sobre todo para lograr ser empático. Porque esa empatía emocional y cognitiva y esa preocupación emocional compartida de un producto con los votantes, eso no es una cosa fácil de lograr, ni es de la noche a la mañana. Entonces, ante esa debilidad de Abinader, los reformistas se han aprovechado y pueden lograr entonces que una parte de los votos de Abinader, al estar en la casilla 3 de ellos, automáticamente marquen en el reformismo. Pero vengo con algo más importante. El reformismo no está dividido, como han querido decir, montando teatro, porque apoyaron el PRM. La estrategia de reformismo es ir con el PRM y el PLD a la vez, para después reunificarse de nuevo. Ojo con eso. Beraminio. Bueno, dale. ¿Tú refieres que la alianza, o tú le restas importancia a la alianza PRM, Partido Reformista? No, a mí como estratega del PLD me pone contento, porque nosotros estábamos preparándonos para una campaña para competir por el posicionamiento de los productos en el segmento independiente. Pero ahora con lo que ellos están haciendo ya nos ponen el escenario cada día mucho más cómodo, mucho más fácil. Porque es que aquí se dio un fenómeno sin precedente en la conducta psicológica del electorado. Por primera vez un presidente de la República, escuchen bien, concitó niveles de agrado por encima del 70% en los sin partidos, en el segmento independiente, y eso fue Danilo Medina Sánchez, por primera vez en la historia. Entonces, cuando Danilo tuvo niveles de agrado en un 90 y un 92, eso significa que de 10 dominicanos, 9, sin importar colores, sienten afecto y admiración por el desempeño y por su estilo de liderazgo. La estrategia de ellos fue minar la confianza y la responsabilidad de Danilo en la población y comenzaron a atacar por el tema de transparencia, por el tema de corrupción, buscando poner la atmósfera árida para ver si generan un ambiente y una actitud anti-PLD, anti-gobierno y anti-Danilo que después puedan conseguir el voto en contra. Porque, por ejemplo, en el 2012, el 10% de los que votaron por Hipólito no votaron por Hipólito, votaron en contra de la continuidad del PLD. Entonces, la estrategia de ellos iba en esa dirección. Ahora, con lo que acaban de hacer, pierden la posibilidad de posicionarse en el segmento de los independientes. Entonces, eso va a replantear el escenario de nuevo y ahí Danilo queda mucho más cómodo porque esa campaña ya está hecha. Con la alianza PRD-PLD, el PRD se va a ver en una posición a nivel congresional que tiene que competir con el mismo PLD en la boleta. Pienso que el PRD va a competir con el PRM por el segundo lugar. Y ahora va a competir con el Partido Reformista también. Va a haber una lucha de los tres por el segundo lugar en el nivel congresual y municipal, no así en el nivel presidencial. En el caso del Partido Reformista y ese pacto PRM, un porcentaje alto, muy alto de los reformistas que se consideran todavía reformistas, van a votar por los candidatos locales del Partido Reformista y van a votar por Danilo Medina arriba. Sí. Eso pueden escribir lo que va a ser sí, así. va a haber un cruce de votos. Porque es que no hay forma de meter en una licuadora a reformistas, PRMistas y PRDistas. Cuando la Alianza Rosada, que yo siempre estuve en contra de eso, yo estuve dirigiendo y diseñando la campaña en la provincia de Sánchez Ramírez, que fue uno de los pocos lugares donde se ganó. Tuve que irme a vivir para allá. No pude lograr nunca una reunión entre PRDistas y reformistas juntos. Un día estaba en Fantino, en un encuentro con los PRDistas, tratando de empaquetar los productos. Y me dijo el señor de la casa, mire profesor, quiero decirle algo a usted, pero no aquí en la reunión. Quiero que entremos al vehículo suyo para que nadie escuche. Y entramos a mi vehículo y me dice, mire, he escuchado su cátedra muy bien,
de esta alianza y que hay que votar, pero es que mi vida yo la he dedicado a luchar en contra del reformismo, me explicó. Yo pienso que si yo marco un candidato reformista, la vena se me va a romper. Entonces ahí yo me di cuenta que la alianza estaba destruyendo a los dos partidos políticos, porque hay alianzas que no se pueden dar, porque no son asimilables psicológicamente. Han metido los dos pies en un zapato, Yo quisiera, se van a caer. Yo quisiera hacer una observación, a ver si la opinión que tiene el señor Belarminio. Cuando el PRM pacta con el Partido Reformista en el nivel presidencial, ¿verdad? Eso, al estar en el tercer lugar, el reformista, y al estar el PRM en el lugar 17 de la boleta, eso me dice a mí que los PRMistas van a votar entusiasmados por la cara de Luis Abinader, pero en la roja, arriba. Pero es que no van a ser. Y esos votos entonces le irían al reformista y disminuiría totalmente. Incluso el PRM podría no sacar un 1%. Sí, pero el punto es que el PRM no tiene identidad como partido. Y el hecho de que no tiene identidad avala eso que tú acabas de decir. O sea, cuando un partido está en la oposición y se convierte en la única opción viable de la oposición, saca un porcentaje importante de votos que votan porque están en contra de los que están en el poder. Y los que votan solo porque están en contra de la continuidad marcan cualquier boleta. Eso es así. En este caso la de arriba. No, donde la vean más cerca. Entonces, en ese pacto el reformismo sabe lo que está haciendo. Porque están pactando por alguien que no es un partido con identidad y además todavía el símbolo del PRM la gente no lo conoce, ni siquiera los colores. Tú abres el teléfono y diga a la gente que llamen cuál es el símbolo del PRM y te garantizo que el 90% te va a decir que no sabe cuál es. Entonces no hay una identidad ni hay un conocimiento. Y las posibilidades de una segunda vuelta, ¿tú la descartas? No, totalmente. El escenario está decidido. Ya Danilo hizo su campaña. Eso es esperar febrero y comenzar. Más bien empaquetar los tres niveles para tratar de que Danilo endose popularidad y agrado a candidaturas locales, que están mal, ¿eh? Siempre he dicho que el PLD ha cometido un grave error con postular de nuevo a unos senadores que están en el suelo. Y eso no puede llevar a un triunfalismo. Eso fue, el PLD no debió bajo ninguna circunstancia hacer eso. El PLD debió aprovechar la popularidad y la confianza de Danilo, porque lo que tiene este país parado hoy es Danilo. Porque los partidos se han desbaratado. Si no hubiésemos tenido un gobierno y un presidente con una aprobación tan alta, aquí hubiese un caos y una anarquía total. Entonces el PLD debió aprovechar la popularidad y la confianza de Danilo para hacer una reingeniería de las boletas congresuales y municipales, para incorporar nuevas caras, nuevos rostros, porque el PLD tiene 20 años que no se renueva. Sí, Belarminio, esa postura de que Danilo ganó las elecciones ya, alguna gente la han visto peligrosa, porque han llevado a algunos a una actitud, ¿verdad?, de trufalismo, de que ya se ganó y que ya no hay que hacer más nada. No, pero el problema en el PLD lo ha generado la corriente de Leonel Fernández. Porque primero la corriente de Leonel fue que obligó al pacto PLD-PRD. Las condiciones estaban dadas para reformar la Constitución sin ese pacto. Sí. Por otro lado, obligar a un pacto reelección por reelección es una ceguera y una miopía, es una antidemocracia, porque había que evaluar el desempeño de alcaldes y legisladores y aquellos que no hubiesen llenado las expectativas de la ciudadanía. Inteligentemente lo que había que hacer era proceso interno para escoger a quienes decidiera la familia PLDista. Claro. Entonces hubo una actitud antidemocrática y ellos han afectado la candidatura presidencial. Entonces hay que decirlo, porque aquí hay que asumir una responsabilidad. En cierta medida ellos han venido haciéndole el juego a la oposición. Todavía estamos a tiempo. Ahí hay 4 o 5 senadores que yo insisto en que no deben ser candidatos y deben retirarse. ¿Cómo cuáles? Bueno, ese de San Pedro.
ese señor, esposo de la profesora, que precisamente es de la que está al frente de la comisión electoral. ¿Y quién más? Pero ese caso en particular, el esposo de Alejandrina, ¿Cuántas senadurías está en el están en suelo peligro? definitivamente. Entonces este señor, por respeto a Alejandrina, por respeto a Leonel, que retire esa candidatura, para que la doctora Juana Vicente, que es el liderazgo más grande de esa provincia, lo asuma. Se acabó el tiempo, Belarminio, lamentablemente, ¿verdad? Vamos a tener que invitarlo Ustedes de nuevo, querían que yo... que siguiéramos. La cancha queda abierta, ustedes me invitan. Bueno, el tiempo se terminó lamentablemente, ¿verdad? Interesante entrevista con el licenciado Belarminio Ramírez. A ustedes le damos las gracias por su teleaudiencia. Le invitamos a que nos acompañen mañana en otro Contigo a Diario. Hasta entonces.